Hola, bienvenidos una vez más a este canal de enfoques en medicina interna, enfoques en MI, enfoques realizados de forma práctica. El día de hoy vamos a hablar acerca de la esplenomegalia. Para empezar hablando de la esplenomegalia tenemos que tener ciertas consideraciones básicas con respecto a su anatomía. Y lo primero es que el vaso está localizado a nivel del hipocondrio izquierdo, a nivel de las vértebras T9 a T11. Lo segundo es la relación con las demás estructuras. Está en relación con el estómago, el riñón izquierdo, el ángulo esplénico y el páncreas, sobre todo su cola. El tamaño llega a ser de 13 centímetros por 7, con un peso que puede ser hasta de 150 gramos y un volumen estimado de 300 ml. Su irrigación es por una rama del tronco celíaco, que es la arteria esplénica, y su drenaje es por la vena esplénica, que cuando confluye con la vena mesentérica superior va a formar el sistema porta. Con respecto al tamaño del vaso, tenemos que tener en consideración que no todas las personas van a tener un tamaño ideal del vaso, por lo que este se debe calcular a partir de dos parámetros: el género de la persona y la estatura de la misma. Esta calculadora pues está disponible en internet, y si hacemos un ejemplo de una persona de género masculino con 182 centímetros de estatura, vamos a tener que el tamaño esperado del vaso de esa persona es de 13,6 centímetros. Por lo tanto, una esplenomegalia en esta persona con estas características va a ser a partir de este valor. De forma grande, podemos dividir la estructura del vaso en dos: en una pulpa blanca o los corpúsculos de Malpighi y en una pulpa roja o los cordones de Billrock. La pulpa blanca pues se va a formar principalmente por los folículos linfoides y la pulpa roja por los cordones y los sinusoides. Con respecto al vaso, tenemos que constituye el 25% del tejido linfoide del organismo. Puede realizar hematopoiesis extramedular, y esto es porque desde la vida intrauterina, desde la vida fetal, el vaso se encargaba de realizar cierta hematopoiesis. Sin embargo, la hematopoiesis fue reemplazada por la médula ósea, pero en ciertas situaciones patológicas el vaso puede volver a tener hematopoiesis extramedular. Y lo otro es que contiene un tercio de la masa plaquetaria del organismo. Y aquí ya entendemos cómo en situaciones patológicas que el vaso crece demasiado puede secuestrar plaquetas, porque el vaso pues contiene cerca del 33% de las plaquetas del organismo. Volvamos a la función del vaso. Recordar que tenemos una pulpa roja y una pulpa blanca. La pulpa roja la forman los cordones de Virro, que van a estar revestidos de macrófagos del sistema retículo endotelial, y la pulpa blanca va a ser formada por los folículos linfoides. Con respecto a la pulpa roja, tenemos que ella se encarga de reconocer y eliminar todos aquellos eritrocitos defectuosos o los eritrocitos que ya están en la senescencia. Lo segundo es que eliminan las inclusiones intraeritrocitarias. ¿Cuáles inclusiones? Los cuerpos de Heinz, los cuerpos de Howell-Holly, ciertos parásitos y vacuolas endoplásmicas. Y si yo recuerdo el video de anemias, que en la gráfica del extendido de sangre periférica, una de las características de los pacientes que no tenían vaso era que tenían los cuerpos de Howell-Holly. Ya empiezo a entender que si no tengo vaso van a quedar todas esas inclusiones intraeritrocitarias, y por lo tanto esto es esperado en un paciente post-esplenectomía. Lo tercero con respecto a la pulpa roja es que va a filtrar y va a hacer fagocitosis de partículas noxonizadas. Con respecto a la pulpa blanca, pues ella se va a encargar de la parte inmune. Va a procesar los antígenos, va a producir anticuerpos tipo IgM y va a tener un papel importante en la modulación de los linfocitos T helper. Y lo otro supremamente también importante es que va a producir sustancias opsonizantes como el complemento. Con respecto a la esplenomegalia, podemos decir que esplenomegalia es cuando el peso del vaso está por encima de 150 gramos, o en una imagen cuando en su eje largo está por encima de 13 centímetros. Imagen cual: ecografía, tomografía. A nivel clínico, si bien nos han enseñado mucha semiología para ver cómo se valora la esplenomegalia, esto es muy poco sensible, una sensibilidad del 60 al 80%, es decir, es una sensibilidad muy mala. Y la especificidad tampoco es muy buena, porque todo lo que se palpe grande en el hipocondrio izquierdo no necesariamente es esplenomegalia, puede ser otra cosa, puede ser un quiste pancreático,
puede ser una nefromegalia, puede ser una tumoración del ángulo esplénico del colon, puede ser una hepatomegalia a expensas del lóbulo izquierdo. Entonces, la semiología en la esplenomegalia no es sensible y mucho menos es específica. Pero lo que sí describen es que el vaso solamente se va a palpar cuando se duplica su tamaño o cuando incrementa más del 40% de su volumen. Con respecto a la esplenomegalia, ¿qué me la puede producir? De forma fácil, tres cosas: que exista un incremento de la función, lo segundo es que existe una esplenomegalia por congestión y lo tercero es que existe una esplenomegalia por infiltración. Cuando hablamos que existe esplenomegalia por hiperfunción, nos vamos a referir que las causas que lo podrían conllevar son la hiperplasia del sistema retículo endotelial, la hiperplasia del sistema linfoide, y aquí son las causas infecciosas e inflamatorias, y lo tercero es que exista hematopoiesis extramedular. Cuando hablamos que hay esplenomegalia por congestión, lo primero que se nos debe venir a la cabeza es hipertensión portal, cirrótica y no cirrótica, causas de hipertensión portal trombóticas a nivel de la vena porta o esplénica y insuficiencia cardíaca, recordarla como una causa de esplenomegalia. Y lo tercero es causas infiltrativas. ¿Qué puede infiltrar el vaso? Puede infiltrarlo causas celulares o depósitos intra y extracelulares. Cuando existe infiltración celular, pensar en leucemia, linfoma, los síndromes mieloproliferativos, y cuando existan depósitos, pensar en amiloidosis, en enfermedad de Gaucher y ciertas mucopolisacaridosis. Con respecto a la etiología, las vamos a dividir de acuerdo a los mecanismos. Entonces vamos a tener esplenomegalia por infiltración, esplenomegalia por congestión y lo tercero, esplenomegalia por hiperfunción. Causas de esplenomegalia por infiltración: vamos a tener causas infecciosas, por enfermedades de depósito y enfermedades neoplásicas. ¿Qué me puede dar esplenomegalia por infiltración de causa infecciosa? Frecuente: paludismo, leishmaniasis, tuberculosis e histoplasmosis diseminada. Esplenomegalia por infiltración de enfermedades de depósito, Gaucher y Fabry, y esplenomegalia por infiltración de causas neoplásicas, recordar leucemias y linfomas. También otras cosas como por ejemplo la sarcoidosis o el síndrome de Felty, que es un subtipo de la artritis reumatoide. Con respecto a la esplenomegalia por congestión, siempre recordar la hipertensión portal, que puede ser hepática o no hepática, y la insuficiencia cardíaca. Y lo último, la esplenomegalia por hiperfunción, recordar las anemias hemolíticas. Entonces acá también tenemos cómo se dividen las causas de esplenomegalia. También se pueden dividir de la siguiente forma: causas hematológicas, reumáticas, infecciosas, congestivas e infiltrativas. Me parece importante esta tabla porque cada una de estas subtipos de esplenomegalia lo dicen cuál de estas son causas de esplenomegalia masiva. Entonces, a nivel hematológico tenemos que una causa de esplenomegalia masiva es la talasemia mayor, a nivel infeccioso una leishmaniasis visceral, un paludismo, una infección por Mycobacterium avium complex, y a nivel infiltrativo tenemos los linfomas, las neoplasias mieloproliferativas y la enfermedad de Gaucher. Para hacer un poco más explícita esa etiología, también podemos dividir las causas infecciosas hematológicas congestivas en lo siguiente: a nivel infeccioso, causas agudas, recordar siempre la mononucleosis, las hepatitis virales, la sepsis, el citomegalovirus y la toxoplasmosis. Causas subagudas crónicas: tuberculosis, VIH, endocarditis bacteriana. Causas tropicales: malaria, leishmaniasis, esquistosomiasis. Y a nivel hematológico lo dividen de la siguiente manera: en causas mieloproliferativas, en linfoma, leucemia congénita y otras. Recordar que las congestivas casi siempre es por hipertensión portal cirrótica, pero pueden haber hipertensiones portales no cirróticas, por ejemplo como la falla cardíaca. Y a nivel inflamatorio, que no se pase pues el síndrome de Felty, que está asociado a la artritis reumatoidea. Cuando se enfoca la esplenomegalia, otra forma de hacerlo es a partir del tamaño. Y aquí es muy importante que cuando se enfoca la esplenomegalia por tamaño, lo que nos va a interesar si es una esplenomegalia masiva o gigante. ¿Qué es eso de esplenomegalia masiva o gigante? Es lo siguiente: toda esplenomegalia masiva o gigante se considera aquella que
sobrepase la línea umbilical en sentido caudal y llegue hasta la fosa ilíaca izquierda, o que sobrepase la línea media y esté en contacto con los órganos de la cavidad abdominal derecha. Esto se llama esplenomegalia masiva. No hay un punto de corte en centímetros. Las enfermedades que pueden causar la esplenomegalia de tipo masivo son las que están acá enumeradas, pero para hacerlo de una forma un poco más práctico, realicémoslo con una mnemotecnia. ¿Cómo realizamos esta mnemotecnia? Pues le preguntamos a ChatGPT que nos genere una mnemotecnia con las iniciales de estas entidades, que son la M, la T, la E, la K, dos veces L, P, L, Q y T. Él nos va a decir cuál es una mnemotecnia que se puede tener con esas letras. Y es la siguiente: mis 3 elefantes caminan lentamente llevando limones, plátanos, lechuga y quinoa para todos. Entonces la M es de mielofibrosis, la T es de tricoleucemia, la E es de enfermedad de Gaucher, la K es de Calazar o leishmaniasis visceral, la L es de leucemia mieloide crónica, la otra L es de leucemia prolinfocítica, la P es de paludismo o malaria, la L es de linfoma esplénico, la Q es de quiste hidatídico y la T de talasemia mayor. Y así recordamos de una manera muy fácil cuáles son las causas de esplenomegalia masiva. Cuando guardemos un paciente con esplenomegalia podemos tener 3 escenarios: que el paciente esté bajo el contexto de una enfermedad sistémica, que es lo primero. Lo segundo es que el paciente tenga una esplenomegalia que se haya encontrado de forma incidental y el paciente no tenga síntomas. Y lo tercero, en el escenario de un hiperesplenismo. Cuando estamos en el escenario de una esplenomegalia y tiene datos de enfermedad sistémica, podemos dividir las causas en las siguientes. Si esos datos de enfermedad sistémica son infecciosas, entonces pensar si el paciente tiene un síndrome mononucleósico, pensar en las siguientes etiologías: virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, rubiola, VIH y toxoplasmosis. Si el paciente tiene mucho compromiso del estado general, pensar en endocarditis, sobre todo si tiene estigmas cutáneos de la infección, y tuberculosis. Si el paciente ha tenido viajes recientes, que no se nos escape malaria y leishmaniasis, y otras causas de esplenomegalia con enfermedad sistémica de tipo infeccioso son la brucelosis y la fiebre Q. Cuando el paciente tiene datos de enfermedad sistémica y está bajo el contexto de un síndrome constitucional no infeccioso, lo primero que debemos pensar es si el paciente tiene un síndrome linfoproliferativo, un linfoma Hodgkin o no Hodgkin. Lo segundo es si tiene un síndrome mieloproliferativo, que aquí vamos a hablar de policitemia vera y mielofibrosis. Lo tercero, leucemia, tricoleucemia, y lo cuarto es que tenga metástasis. También se puede enfocar como esplenomegalia, datos de enfermedad sistémica y cuadros osteoarticulares. ¿Cuáles son los que más dan esplenomegalia en estas entidades? La artritis reumatoide con síndrome de Felty, que también da neutropenia, AR y esplenomegalia, y el lupus eritematoso sistémico. Lo otro es que tengamos un paciente con esplenomegalia y tenga estigmas de hepatopatía o de hipertensión portal. Entonces, si el paciente tiene hipertensión portal, claramente pensar en causas hepáticas, en causas vasculares como trombosis de la vena esplénica, portal o de las suprahepáticas, y en una infección parasitaria que es la esquistosomiasis. Y si el paciente tiene hipertensión portal no hepática, pues claramente siempre tener en la mente que la insuficiencia cardíaca, así como da hepatomegalia, puede dar esplenomegalia. El otro escenario, que es el segundo, es cuando el paciente se presenta bajo el escenario de una esplenomegalia sintomática. Aquí pensar en las siguientes causas: en quistes o en neoplasias primitivas. Pueden ser quistes esplénicos primarios, que son congénitos, o en quistes esplénicos secundarios, que son los quistes que se pueden llegar a producir después de la resolución de un hematoma. Ciertas neoplasias que son por demás benignas, como los linfangiomas y los hemangiomas, cuando existe aumento de la demanda funcional del sistema retículo endotelial, ciertas anemias hemolíticas crónicas como la esferocitosis, si bien puede dar ciertos síntomas de anemia
de forma general, pues no comprometen mucho el estado general del paciente. Y lo tercero son ciertas neoplasias malignas que se encuentran de manera incidental, como los hemangiosarcomas y las metástasis epiteliales. Y el tercer escenario, cuando nos enfrentemos a un paciente con esplenomegalia, es el escenario del hiperesplenismo. Recordar que en el hiperesplenismo lo que sucede es que hay un incremento del secuestro esplénico. Los elementos formes de la sangre circulan de una manera un poco más lenta dentro del vaso, y esto hace que el vaso pueda filtrar mayormente estos elementos formes. Y por eso es que al haber un paso más lento de estas células y que el vaso incremente su capacidad para filtrarlas, pueden haber citopenias. Entonces, ¿qué es típico o qué es característico de un hiperesplenismo? Son las citopenias. Cuando se estudia la médula ósea, esta puede ser completamente normal o puede tener hiperplasia de las tres series. Puede haber reticulocitosis y que todo esto anterior resuelva tras la esplenectomía. Muy importante tener en cuenta que puede haber esplenomegalia sin el hiperesplenismo y también puede haber hiperesplenismo sin esplenomegalia. ¿Cuáles son los datos pivotales a nivel de la historia clínica? Son los siguientes. Lo primero es ver si estamos ante un escenario agudo crónico. Recordar que las causas de esplenomegalia aguda, vamos a pensar en ciertas causas infecciosas, como por ejemplo los síndromes mononucleósicos. Lo segundo es preguntarnos si este paciente ha tenido un trauma abdominal reciente. Si el paciente está bajo este contexto, probablemente esto se trate de un hematoma y un quiste y paramos, no hay que estudiar más. Lo tercero es pensar en los antecedentes patológicos del paciente. ¿Cuáles antecedentes médicos personales me pueden conducir a esplenomegalia? Los que están ahí enumerados: la hepatopatía, cirrosis, insuficiencia cardíaca y trombosis portal, esplénica y de suprahepáticas. Lo cuarto, pensar si el paciente ha tenido ingestión reciente de herbales, porque esto puede conducir a hepatotoxicidad, hepatopatía y posterior esplenomegalia. Lo quinto, preguntar siempre síntomas B, porque esto nos puede direccionar al paciente a cierta patología hemato-oncológica. Y lo sexto es si el paciente ha tenido un viaje reciente. Y aquí recordar las causas de esplenomegalia tropical: la malaria, la leishmaniasis, la trypanosomiasis y la esquistosomiasis. Luego preguntarnos si el paciente tiene prurito. Esto es muy importante porque el prurito lo pueden producir los linfomas, sobre todo con el alcohol, y la policitemia vera, sobre todo esos pruritos que son acuógenos. Y tener muy presente cuáles son los síntomas propios de la esplenomegalia. Por donde está ubicado, una vez el vaso incrementa de tamaño, puede producir dolor en el hipocondrio izquierdo, que puede ser de tipo pleurítico, e irradiarse al hombro ipsilateral. Y cuando está muy grande, puede comprimir el estómago y generar una sensación de saciedad precoz. Con respecto al examen físico, siempre buscar lo siguiente: buscar si el paciente tiene fiebre y tiene soplos de reciente instauración o empeoramiento de un soplo preexistente, y aquí claramente pensar en endocarditis infecciosa. Lo segundo es si el paciente no está bajo el escenario de un trauma, que eso explicaría un hematoma y esa sería la esplenomegalia que tenga el paciente. Lo tercero es buscar lesiones secundarias del prurito, es decir, escoriaciones que pueden estar asociados a los linfomas y a la policitemia vera. Lo cuarto, la ictericia nos va a hacer pensar en anemia hemolítica como causa de esplenomegalia. Lo otro es la sinovitis, si estamos en el escenario de un síndrome de Felty, en una artritis reumatoide o en un lupus eritematoso sistémico. Y lo otro es siempre pensar si la esplenomegalia es masiva. La esplenomegalia es masiva, recordar cuando cruza la línea media o cuando cruza la línea umbilical. Si esto es así, vamos a enfocar al paciente con las causas de esplenomegalia masiva. Entonces, de esto resume cómo se estudiaría la esplenomegalia. Si es una etiología infecciosa, siempre descartar los síndromes mononucleósicos, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, una infección por VIH. Si el paciente tuvo un viaje reciente, que no se olvide la malaria, la leishmaniasis.
Si el paciente tiene signos de patopatía, pues claramente enfocar las causas de patopatía con estudios dirigidos para la misma. Lo tercero es si el paciente está bajo el escenario de un síndrome constitucional, síndromes poliadenopáticos, alteraciones importantes en el hemograma, que no se escapen causas de síndromes linfoproliferativos o de síndromes mieloproliferativos. Lo otro, si el paciente está en el escenario de una hemólisis, pues claramente estudiar este hemólisis como causa de esplenomegalia. ¿Y cómo se podría enfocar la esplenomegalia del hemograma y el extendido o frotis de sangre periférica? De la siguiente forma. Si el paciente tiene una anemia regenerativa con test de Kunz positivo, probablemente la causa de la esplenomegalia sea una anemia hemolítica autoinmune. Si por el contrario el paciente tiene pancitopenia y tiene esplenomegalia, la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer es ¿cómo están los reticulocitos? Si los reticulocitos están altos, recordar que el hiperesplenismo da citopenias. Pero si tiene el paciente esplenomegalia, pancitopenia y reticulocitos bajos, recordar que puede estar bajo el escenario de una leucemia, sobre todo si tiene blastos. Si hay incremento o aumento de alguna de las tres líneas celulares, por ejemplo una policitemia, entonces estamos bajo el contexto de los síndromes mieloproliferativos crónicos como la trombocitemia esencial, la policitemia vera. Si por el contrario hay linfocitos atípicos, descartar mononucleosis, y por el contrario, si el paciente tiene linfocitosis, empezar a estudiar un síndrome linfoproliferativo, por ejemplo, con una citometría de flujo en sangre periférica. De esta manera resumimos este tema. Entonces recordar que las causas de esplenomegalia son las siguientes. Lo primero, pensar en causas congestivas, y cuando hablamos de causas congestivas siempre debemos pensar en hipertensión portal, cirrótica y no cirrótica. Recordar que dentro de las causas no cirróticas está la insuficiencia cardíaca. Una vez que descartemos que la esplenomegalia no sea congestiva, vamos a ver cómo están las líneas celulares. Si hay una afectación de los eritrocitos de forma genética o congénita, recordar estas causas, talasemia y esferocitosis hereditaria. Si por el contrario vemos, por ejemplo, los parásitos intraeritrocitarios, pensar en malaria, en paludismo. Si hay enfermedades por depósito, recordar las enfermedades de depósito lisosomal, la amiloidosis, y si por el contrario hay alteración de la línea blanca, recordar las causas infecciosas, sobre todo los síndromes mononucleósicos, las enfermedades granulomatosas, sobre todo histoplasmosis y tuberculosis, los síndromes mieloproliferativos, las enfermedades hemato-oncológicas, y que no se nos escapen las patologías de tipo autoinmune como la sarcoidosis y el síndrome de Felty en el escenario de una artritis reumatoidea. Espero que este video les haya sido de su utilidad, y si les gusta el contenido que estamos realizando en este canal, los invito a suscribirse. Muchas gracias.